Y estamos viviendo un momento muy complicado. Los rosarinos, los santafesinos, obviamente el mundo entero está atravesando esta pandemia que se ha llevado tantas vidas. Y vamos a hablar ahora con el intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Hapkin, que está con nosotros ya conectado. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Andrés Canepa aquí en Buen Día Rosario. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? Muy buen día, un gusto muy grande. Bueno, se atraviesa un momento muy complejo, tal vez el momento más complejo de la pandemia, las camas UTI casi al 100% nuevamente, no bajan los casos, al menos por ahora, hay que esperar. ¿Cómo están viviendo desde la municipalidad este momento complejo y de encierro? Bueno, obviamente con la tensión que plantea el momento, es sin duda el momento claramente más difícil de la pandemia, fundamentalmente, Andrés, porque estamos viendo variantes del virus que terminan llevando a casos críticos a personas con edades que el año pasado ni siquiera eran hospitalizadas. Esa es una característica, además del aumento de casos, muy clara de esta etapa. Estamos viendo paralelamente el efecto positivo de las vacunas, creo que ahí hay que poner toda la energía. Estamos recibiendo vacunas en el día de hoy y la aplicación de esas vacunas nos van a poner ya en números, hoy estamos en 250.000 vacunados, en números más altos, tratando de llegar a 300.000 a partir del final de la semana que viene. Mientras tanto, estas medidas, que la verdad que destaco el acompañamiento y el cumplimiento de la ciudadanía, en general tenemos un nivel de cumplimiento y de comprensión altísimo en la ciudad, más allá de alguna necesidad de salir a caminar, en general el cumplimiento ha sido prácticamente completo. Nosotros tenemos que entender que esto lo vamos a ver, estos resultados de esta mediadura de estos días, a lo mejor dentro de una semana, 10 días, pero esas tendencias, entendemos a nosotros, nos pueden impactar positivamente cuando esto termine. Y Antes, mientras sí. tanto, perdóname, soportando con un esfuerzo enorme de los trabajadores y profesionales de la salud el límite que nos pone la atención sobre las camas, que de todos modos se están sobrellevando, cumpliendo el objetivo de atender a todo aquel que lo necesite y bueno, viendo también cómo esa tendencia se manifiesta en estos días. Antes de seguir con el diálogo de los distintos sectores económicos que están atravesando un difícil momento, hoy nos levantamos otra vez los rosarinos sin colectivos, en este caso por otro conflicto. Siempre se repite, ¿no? Por un conflicto, por otro. Rosario se siente cada vez más la falta de colectivos. ¿Qué es lo que pasó ahora, Pablo? ¿Cómo lo ven ustedes este conflicto? Un paro dictado a nivel nacional en todo el interior de la Argentina. Andrés, acá sigue habiendo un problema de fondo muy claro. El 80% del costo de que un colectivo circule en la capital y el Gran Buenos Aires es afrontado por el Estado Nacional, es decir, por todos nosotros. Si bien eso ha mejorado en el último tiempo en el interior, a partir del año pasado, con medidas que el gobierno nacional tomó, obviamente la diferencia es enorme, digamos, no estamos ni cerca. El 85% de los subsidios nacionales va para la capital y Gran Buenos Aires. Y eso hace que ahora en todo el interior del país, durante hoy y mañana, no tengamos coches ni de corta ni de media distancia, tampoco interurbanos. Obviamente hay un planteo paritario, hay un planteo también relacionado a algunas cuestiones sanitarias. Eso es lo que ha llevado a esta medida. En el fondo seguimos siempre lo mismo, hasta que no tengamos un reparto equitativo federal que haga que, por ejemplo, si hay una paritaria que se acuerda en capital, eso se pueda cumplir en el interior. Lamentablemente va a ser muy difícil sostener un sistema de transporte que, insisto, funciona en los lugares donde todos los argentinos ponemos dinero para que funcione, pero eso pareciera limitarse a la capital y el AMBA. Ahora, Hapkin, desde el año pasado y hasta este, que vimos muchos conflictos con el colectivo, falta una pata que es la empresarial. Como que dejamos de lado al que tiene la responsabilidad directa con los trabajadores. ¿Qué pasa con los empresarios del transporte? Bueno, obviamente esta crisis también afecta. Hubo momentos de este año en que nosotros entendemos que pudo haber un esfuerzo mayor, sin duda, porque cuando llegaron subsidios, pero también hay que entender, Andrés, que estamos en un desequilibrio financiero brutal del sistema de transporte. Estas medidas, por ejemplo, han bajado 30% de nuevo el uso del transporte público y el máximo de pasajeros que transportamos en todo el 2021 fue apenas la mitad de lo que transportábamos antes. Entonces, llevamos más de un año y un mes con una ecuación en la cual entran por los boletos menos de la mitad, por Claro. el costo del pasaje menos de la mitad de recaudación y por los subsidios evidentemente sí una suma mayor, pero que no es la que entra en capital y que no alcanza a compensar, por ejemplo, los aumentos de combustible que hemos tenido.
De todos modos, yo creo que en términos financieros hemos tenido situaciones en la ciudad evitables a partir de un esfuerzo financiero de las empresas. Pero en este caso, que hablamos de un paro en todo el interior de la Argentina, yo te lo remarco porque es un hecho inédito. Fíjate que hoy hay sistema de transporte solamente en aquellos lugares como la capital y el AMBA, donde todos los argentinos hacemos un esfuerzo para que lo haya. Y en todo el resto de la Argentina no hay. Y creo que eso es una demostración muy clara de que es un sistema que tiene que cambiar, que necesariamente es injusto y que tiene que cambiar. Antes de salir de este tema, te pregunto, porque hay sectores que lo plantean, ¿la estatización del transporte es una salida? Lo que pasa es que no hay salida, te insisto, mientras vos tengas una ecuación económica en el que recaudás la mitad y nada compensa eso y los costos siguen subiendo, porque vos repasás cuántos aumentos de combustible hemos tenido durante el 2021. Sí, nosotros, por supuesto, en este marco no podemos tocar la tarifa de colectivo, estamos en un momento de restricciones vehiculares, no podemos, digamos, alterar la ecuación por el lado de la tarifa. Entonces es una situación que prácticamente no tiene un hueco por donde salir, excepto de que en algún momento tengamos un régimen más justo. Insisto, a pesar de que hemos tenido avances en el último año, el nivel de injusticia en la aplicación de subsidios se sostiene. Yo no recuerdo, me cuesta darte un ejemplo de otros servicios en el país que solo funcione en la capital y el Gran Buenos Aires. Y que eso no sea realmente un escándalo nacional. Claro, lo que sucede es que después, obviamente, la queja de los ciudadanos se manifiesta en cada una de las ciudades, no se manifiesta en la ciudad de Buenos Aires. Y entonces ese costo claramente se le traslada a los que somos intendentes en el interior del país, pero la situación de fondo es esa. Entonces, en ese marco, ni estatal ni privado, si no resolvemos un financiamiento de fondo, insisto, con una pandemia que ha reducido a la mitad los pasajeros, no veo cómo vamos a poder seguir afrontando esta situación. Hapkin, volviendo al tema de la pandemia, los comerciantes, los gastronómicos, los gimnasios están diciendo no podemos pagar más impuestos y servicios hasta que se recupere la actividad. ¿Hay algún diálogo permanente allí también por los temas municipales? Sí, hay diálogos, hay medidas que ahora anunció la provincia. Mañana nosotros vamos a acompañar con medidas desde el propio municipio. Es un momento muy difícil. Creo que lo que todos tenemos que hacer ahora, Andrés, es el mayor esfuerzo para salir de esto. Y salimos de esto si cumplimos con las medidas y sobre todo si las cumplimos en el ámbito privado, si no tenemos reuniones sociales, si no generamos encuentros durante estas próximas semanas. Bien. Ese es un esfuerzo que tenemos que hacer todos precisamente en respaldo de todos los comercios que necesitan no solo trabajar, sino en algún momento volver a trabajar con niveles de normalidad que le permita sostener su actividad. Como en todos los días, ayer, hoy mismo vamos a tener reuniones con cada uno de los sectores, pero obviamente nada puede reemplazar lo que es poder trabajar para lo que cada uno se preparó. Eso es lo que en el fondo sin duda reclama cada uno de los sectores, pero también está claro que estamos frente a una pandemia que requiere una medida de corte de circulación, que es la que se está tomando en estos días. Más cumplamos en estos días, más avancemos con la vacunación, más rápido vamos a recuperar esa normalidad. Hapkin, a partir del lunes la provincia anticipó se va a vivir con el último decreto, el que solo estuvo funcionando el viernes pasado. ¿Hay alguna posibilidad de diálogo para algún sector para modificar ese decreto de lunes a viernes? Sabemos que sábado 5 y domingo 6 volvemos a la fase 1 por ese decreto, pero de lunes a viernes ¿puede haber alguna flexibilización a ese último decreto? Andrés, esto es día a día, evaluar. Yo creo que lo peor que podemos hacer a la gente es en el medio de una medida empezar a discutir la que viene. Nosotros hemos entrado a una medida dura de intermitencia que yo entiendo hay que ser clara. Claro, nosotros tenemos una medida que rige hasta el día domingo y que va a regir el fin de semana que viene. Evidentemente eso implica tener un esquema de intermitencia durante la semana. Cuanto más, y esto lo han recomendado casi todos los científicos, cuando uno toma una medida corta es muy importante ser creíble en la manera en que la determina y en el cumplimiento de los plazos, porque eso es lo que garantiza una intermitencia que pueda ser cumplida y aceptada por la sociedad. Entiendo que a partir del día viernes, sábado a la mañana, vamos a poder contar con las cifras completas, ver la situación de las camas y a partir de allí ver qué medidas transitamos de lunes a viernes hasta lo que está planteado el fin de semana siguiente. Pero insisto, yo creo que una cosa que es muy importante, no estar todos los días discutiendo con la población lo que viene, mientras estamos haciendo un esfuerzo enorme, que lo están haciendo todos los sectores esta semana. Creo que hay que poner el foco en el cumplimiento de lo que estamos haciendo estos días.
Cierro con esto, Intendente, y desde ya te agradezco el contacto. Hoy a las 14 van a imputar a 3 personas de las 29 personas demoradas en el último episodio ocurrido en el monumento, por estos médicos por la verdad, estos negacionistas de la pandemia. Una reflexión de lo sucedido, de estos incidentes, de todo lo que dejó ese momento de zozobra. Yo lo decía el otro día, lamentablemente un poco logran lo que buscan, ¿no? Un grupo muy minoritario, muy extremo, que se sustenta sobre el odio y la mentira, busca que todos hablemos de ellos. Obviamente sí, las sanciones penales que correspondan. No puede un profesional de la salud hacer una apología del delito en algo que nos cuesta a diario. Nosotros esta semana hemos perdido gente muy querida, la ex concejala Analía Carrió, Adrián Forni. Son pérdidas irreparables de gente muy valiosa para la ciudad. Antes de ayer perdimos un ex combatiente que era el que manejaba el camión que le daba a comer a la gente. Tenemos a nuestros profesionales de la salud conviviendo con las camas a tope, tratando de salvar la vida de cada uno y teniendo que tolerar este nivel de odio y de mentira de parte de algunos. Espero que las sanciones se apliquen, pero espero también que todos entendamos que el mejor remedio contra eso también es mostrarles indiferencia y que no logren el objetivo de que estemos todos hablando de eso que buscan sembrar y que lamentablemente siempre aparece una pandemia, un momento difícil, Andrés, saca a la luz lo mejor, pero también lo peor. Y bueno, esto es parte de lo peor, sin duda. Capkin, muchísimas gracias por este contacto, es muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego.